Perfecto. Bueno, vamos a darle para adelante con nuestra segunda clase del módulo 2. Entonces. Eh, Como hacemos siempre, retomemos desde la actividad que está pendiente, la que hay que tratar de entregar hoy. Eh, Primera actividad del módulo 2, que por acá tengo. A ver, yo creo que ahí tendrían que estar viendo el PDF de la actividad 1, la cual tiene 5 puntos. En realidad estos 5 puntos, el punto 1, 2 y el 4, en realidad son respuestas a posibles definiciones que se pueden dar acerca de lo que es una relación, a lo que es una entidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que son fáciles, ¿sí? de poder responder. Así todo, yo comenzaría por ahí, por más que sea fácil, y me ayudaría con una especie de repaso, digamos, que me tendría que servir para trabajar, repito, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 4. Bien, entonces, recordemos que vimos, o a grandes rasgos que vimos la semana pasada. Nosotros lo que vimos fue eh, que en este módulo 2 tenemos que estudiar algo que se llama diagrama de entidad-relación o abreviado DER. ¿Sí? El diagrama de entidad-relación o el DER, recuerden que es un diagrama, es un gráfico que nos va a ayudar a nosotros a bosquejar, a hacer el borrador de lo que va a ser nuestra futura base de datos. O sea, con ese gráfico, con ese esquema, yo voy a poder darme cuenta cuántas tablas voy a tener que crear en mi base de datos, cómo van a estar unidas o relacionadas estas tablas entre sí, cuáles van a ser las columnas de estas tablas y demás. Es el primer paso a la hora de comenzar la tarea de diseño. Entonces, eh, este gráfico, el diagrama de entidad-relación o el DER, está conformado por elementos o componentes, como se le suele decir. O sea, cuando yo me pongo a graficar un DER, sé que tengo que dibujar por lo menos 4 componentes distintos voy a tener a mano. ¿Sí? Esos 4 componentes nosotros empezamos a estudiarlos la semana pasada. En realidad estudiamos 2 nada más. Estudiamos las entidades y las relaciones. Y ahí cortamos. Bien, primero habíamos arrancado con las entidades y habíamos dado la definición de lo que era entidad, además, es lo que está ahí en pantalla. Acuérdense que la entidad puede ser cualquier objeto material o no material acerca del cual yo puedo juntar información. ¿Sí? Vamos a los ejemplos que podemos manejar porque conocemos el caso. Una escuela. ¿Sí? En una escuela como la nuestra, ¿cuáles son los objetos materiales o materiales acerca de los que estaría bueno juntar información para que yo pueda armar una base de datos, para que pueda digitalizar esta información? Entonces, uno agarra y piensa, bueno, primer objeto fundamental en una escuela, alumno. ¿Sí? Voy a tener un objeto, un elemento que se llame alumno. Eso va a ser una entidad. Voy a tener profesor, otra entidad. Voy a tener las asignaturas, tercera entidad. Y voy a tener los preceptores, 4 entidades. Y la verdad en una escuela, si uno se pone a pensar, va a encontrar que puede llegar a pasar las 15 entidades sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Porque en algún momento puedo juntar datos por las aulas o los laboratorios. Tengo una entidad que se llama laboratorio, entonces. ¿Sí? El pañol, por ejemplo. Puedo juntar datos sobre las herramientas del pañol y la verdad puede ser útil tenerlo. Ahí tengo una entidad nueva. Y así, digamos, sucesivamente. Obviamente esto que puedo hacer en una escuela, yo lo puedo trasladar también, no sé, a una biblioteca, o puedo trasladarlo a una oficina, o puedo trabajar a un comercio. ¿Sí? Bueno, donde fuese, en caso de fuese, el DER me va a brindar justamente esta posibilidad, la de empezar a hacer el borrador o el bosquejo de mi base de datos. Las entidades es lo primero que habíamos visto, y habíamos visto lo segundo, que eran las relaciones. Recuerden que es el segundo componente que se estudia en un DER. Las relaciones son las conexiones o los vínculos entre entidades. Y cuando yo juntaba estas dos cositas, iba a tener algo más o menos así. ¿Sí? Acá que estoy viendo en pantalla, estoy viendo una entidad que se llama vendedor. Recuerden que las dibujábamos en formato de rectángulo, poníamos en el interior su nombre, sustantivo en singular. ¿Sí?
esta entidad vendedora acá sobre la izquierda, agregábamos atributos o propiedades a la entidad vendedor, o sea, yo ya voy a saber que voy a tener una clave primaria que se llama vendedor ID, una columna se va a llamar apellido, otra nombres, otra DNI, otra sexo, otra dirección, y acá al final tengo algo que se llama sucursal ID, que es la clave foránea o clave secundaria. Toda esa información la agregaba sobre un lateral de la entidad. ¿Bien? Ya en mi mente me estoy dando cuenta cómo va a ser esa tabla de vendedores. ¿Bien? A futuro. Lo mismo pasa con sucursales, acá, con la sucursal. Tienen sus atributos acá. Perdón. Y el rombo que está acá en el medio representa la relación. Recuerdan que en el rombo, en el interior del rombo, yo lo que voy a usar es un verbo descriptivo. O sea, la palabra trabaja ahí me sirve para explicar qué es lo que une a los vendedores con las sucursales. Recuerden que no era obligatorio, no todo el mundo va a usar el mismo verbo acá. Esto es más bien un verbo que sirve para explicar. No tiene que ser preciso y exacto, no es esa la misión. Y una cosa que me olvidé de explicar, o por lo menos no recuerdo si lo expliqué, no tiene por qué ser una sola palabra ese verbo. El otro día los chicos del otro séptimo me preguntaban, ¿tiene que ser sí o sí un verbo en infinitivo, un verbo en presente? No, en realidad no hay obligación con eso. Tiene que ser un verbo que explique, no importa cuál usen. ¿Bien? Y a veces puede ser un verbo compuesto, pueden ser dos palabras, no hay ningún tipo de problemas. Muy bien, entonces, habiendo hecho este repaso, deberíamos tener las respuestas a la pregunta 1, que es un diagrama entidad-relación, cuál es la definición de entidad, es lo que acabamos de charlar justamente hace un ratito, y la 4, cuál es la definición de relación. Se pueden armar sin problemas. La pregunta 3 y la 5 hay que pensar un poco. ¿Por qué? Porque nos propone una lista de elementos y yo tengo que elegir acá en el punto 3 cuáles de todos esos elementos que están ahí pueden reunir la categorización de entidad. O sea, cuál de todas esas cosas la puedo llamar como entidad. Podría, digamos, crear un rectángulo con sus propiedades, básicamente. Bien, siempre teniendo en cuenta que estamos pensando, miren lo que dice acá, dentro de un sistema de negocios típicos. O sea, piensen en términos de empresa, en términos de comercio, ¿sí? Cuando están buscando acá. O sea, en estos ejemplos no va a aparecer nunca alumno, profesor, porque ahí estamos hablando en términos de escuela. Acá les propone que, digamos, traten de pensar en temas de una pequeña empresa, ¿sí? Para hacerlo simple y al alcance de nosotros. Entonces, ustedes toman una tras otra cada uno de estos ejemplos y dicen si puede ser entidad o no. O sea, cliente. ¿Puede haber una entidad que se llame cliente? ¿Se van a poner sí o no? Sí, muy bien. A ver, voy a habilitar el chat porque estoy perdiendo una parte acá. Bien, Alexis me dice que sí, exactamente. Ahí no tenemos ningún problema. Ahora, por ejemplo, hay algunas más, ¿no? Yo puedo agarrar acá temperatura. ¿Puede ser una entidad? ¿Sí o no? Acuérdense, están hablando del término de una empresa en un negocio, ¿sí? ¿Podemos o no podemos? Agustín dice sí, no, hay que vivo, eso es Agustín, gana siempre, porque quieren marcar local, empate, visitante, tenés que decir uno de los dos. En este caso la respuesta es no. ¿Sí? No, temperatura, no. Eh, ¿Por qué no? Porque en realidad si es no, tienen que decir que no. Ustedes no se olviden que toda entidad en qué se tiene que transformar después. No, y tampoco, yo creo que no puede ser entidad en ningún lado, Agustín. Para mí, Agustín escribe en el chat, ¿sí? Porque es una entidad, pero no sirve para el negocio. ¿Está bien? Para mí es muy complicado que temperatura se constituya en algún lado como entidad. Ustedes no tienen que perder de vista lo más importante. Cada uno de esos rectángulos, cada una de esas entidades, en el futuro se va a transformar en una qué. Eso va a terminar siendo qué cosa en nuestra base de datos.
Ahí está el secreto de la respuesta. La respuesta es, cada una de nuestras entidades en el futuro se va a transformar en una tabla. Yo puedo tener una tabla que se llame clientes en el futuro, y es imaginable una tabla que se llame clientes. Sí, voy a tener cliente ID en la primera columna, el apellido del cliente, el nombre del cliente, el DNI del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es complicado pensar en una tabla de temperaturas, ¿sí? Se puede pensar en el valor temperatura, que esté en una columna el valor temperatura, pero no una tabla entera que junte datos sobre la temperatura. O sea, ¿qué características, qué columnas le van a poner a la tabla temperaturas? ¿Sí? O sea, no... ¿Se entiende, Agustín? Bueno, ahí, claro, perfecto. Ese es el secreto para saber si un elemento puede constituirse en entidad o no. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el otro día, con el otro séptimo, se armó el debate con tomate. Y tomate sí, porque si yo tengo una verdulería, mi negocio es una verdulería, me dicen, el tomate es importante. Sí, obviamente, los tomates son importantes, la dieta saludable también es importante, son muy lindos, pero no sirve ese concepto para crear una tabla que se llame tomates a futuro. En todo caso, este valor será parte de esta tabla, productos o artículos. Fíjense la diferencia, yo puedo armar a futuro una tabla que se llame productos. Ustedes van a poner producto ID, nombre del producto, descripción del producto, precio del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pueden armar una tabla que se llame tomates. Hasta suena gracioso. ¿Qué van a poner? Tomate ID, un numerito para cada tomate, y después, ¿qué columnas van a terminar marcando? ¿Qué color? Si es todo rojo, o rojo y verde, no sé, no entiendo. No, no tiene entidad de tabla, básicamente. De ahí, por lo cual, hay algunos elementos que sonarían más o menos, pero no se pueden constituir como un objeto trascendental en nuestra base de datos. Bueno, yo lo que veo ahí, en esta lista, ya dije dos, ¿no? Cliente y producto, y para mí hay una entidad más, nada más. Todo lo demás es otra cosa. Eso mismo que hicieron con las entidades, en el punto 5 hay que hacerlo con las relaciones. Con las relaciones es más fácil, porque buscan el verbo, está bien, y se acaba el problema. No tiene mucho... O sea, acá yo veo vendedor, y vendedor podría ser una entidad, podría estar en la lista de arriba sin problemas, pero acá no tiene sentido. Porque acuérdense que las relaciones son los rombos, son los verbos que explican cómo se unen por lo menos dos entidades. Mientras que produce, por ejemplo, lo que está acá, es un buen verbo para poner una entidad. O sea que hay el de, el caso de, es una posible relación, mientras que el caso A no es una posible relación, básicamente porque es una entidad. Bueno, arriesguen, ¿sí? Intenten y vemos qué es lo que sale. Agustín ahí, 15-18, dijo que la tercera entidad que falta es factura. Correcto, exactamente. Ahí están las tres. Muy bien, yo puedo hacer una tabla que junte datos sobre las facturas. Y eso es fácil de imaginar, ¿sí? Factura ID, fecha de la factura, destinatario de la factura, quién emitió la factura, el código o número de factura, qué artículos incluye la factura, el precio, o sea, pueden armar una tabla, es más, piensen en una factura, en una boleta, y van a ver la cantidad de datos que podrían llegar a tabular. Está muy bien, Agustín, ahí. Y después pregunta, Agustín, cálculo de impuestos, no hay forma de que sea una relación. Es una relación. Calcular impuestos puede ser una relación. Ese es justamente, pensando en ese ejemplo, que hace un ratito les dije que no busquen un solo verbo, que el verbo sea una única palabra, ¿sí? Calcular impuestos puede ser una relación sin ningún tipo de problemas. Es una acción importante que sucede en el sistema. Ahora en el resumen este no lo vimos, pero la relación, lo que pasa acá adentro, es algo importante que pasa en nuestra organización. ¿Bien? Hay que o sea, que los vendedores trabajen en las sucursales, fundamental para que mi negocio camine. Es una tarea importante, es una cosa sustancial de la vida de la organización que estoy modelando.
Bueno, fíjense qué es lo que sale y después vendrá la corrección. Bueno, muy bien con toda esa cuestión relacionada con la actividad 1. Vamos a hacer un pequeño agregado más. Sigamos con esto. No es mucho lo que falta, así que un esfuerzo un poquito más y lo terminamos. ¿Dónde habíamos quedado la semana pasada? Habíamos quedado acá. Nosotros habíamos dicho los rombos o las relaciones pueden ser de tres tipos. Uno a uno, uno a varios, varios a varios. Pero no explicamos qué eran esos tipos, porque justamente lo vamos a hacer ahora. Quiere decir que los rombos tienen que estar en alguna de esas tres categorías. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos. Buenísimo. Bien, hay tres tipos de relaciones. A ver, empecemos en el orden que estaba recién, ¿no? En realidad este primer tipo de relación, uno a uno, es el tipo de relación que menos suele aparecer en la vida real. Digamos, de los tres tipos es el que generalmente más difícil de ver es. Pero podemos empezar por acá porque es fácil de explicar y a su vez va a ser fácil de entender. Bueno, la relación de este tipo, la uno a uno, tiene esta definición. Bien, un miembro de una entidad, o sea, un miembro de esta entidad, vamos a suponer un chofer, que está acá, en esta bolsita, en esta cajita, se vincula solo con un miembro de la otra entidad. O sea, yo voy a vincular un chofer que está acá adentro solo con un camión. ¿Qué quiere decir esto que se vincula? Quiere decir que un chofer va a poder conducir un solo camión. O sea, yo a cada chofer le voy a dar un camión distinto. Eso es lo que estoy diciendo. Y si lo pienso al revés, se me ocurre empezar a pensar el problema desde acá, también me da uno. Es uno a uno. O sea, un camión, en este caso, va a ser manejado siempre por el mismo chofer. Cuando pase eso, yo voy a decir que tengo una relación uno a uno. O sea, conduce, la relación que está acá es del tipo uno a uno. Esto parece simple, parece una cosa que no tiene mucho sentido, pero vamos a ver que hay dos tipos distintos. Y yo diría que para terminar de entenderlo, pensemos, vamos a pensar en términos de escuela, que siempre es más simple. Vamos a ver esto que tengo preparado por acá. A ver. Bien. A ver, es lo que pasa, vamos al ámbito de una escuela, es lo que sucede con la relación que se establece entre alumno y netbook. ¿Y cómo nos damos cuenta? Entonces, profe, ¿cómo se da cuenta esto? Pues eso sería interesante. Vamos a suponer que uno no lo sabe esto. Ya, vamos a suponer eso. Ay, la verdad no sé cómo veo alumnos, yo sé que los alumnos reciben netbook, cada netbook va para un alumno, pero ¿esto qué relación es? ¿Es uno a uno? ¿Uno a varios? ¿Varios a varios? ¿Cómo se dio cuenta usted, profe, que era uno a uno? Bueno, yo me di cuenta por lo siguiente. Es simple, ustedes van a poder darse cuenta de la misma forma. Vamos a arrancar de acá, desde la izquierda. Voy a hacer una pregunta. Voy a decir, un alumno, uno de estos, ¿cuántas netbook recibe? Piensen, un alumno, ¿cuántas netbooks debería recibir en condiciones normales y sin cometer ilegalidades? ¿Qué respuesta encuentro yo? Uno, muy bien, exactamente. Entonces, vamos otra vez, miren cómo dice, partí de acá, un alumno, ¿cuántas netbooks recibe? Uno, me dijeron ustedes, entonces el uno lo escribo de este lado. ¿Sí? Empecé a preguntar desde alumno, pero la respuesta la escribí en el otro extremo. Y después vuelvo a preguntar lo mismo, pero empezando al revés. O sea, ahora voy a empezar a preguntar desde acá. Yo voy a decir, una netbook, la tuvo que haber recibido cuántos alumnos, si no hicimos lío, no hicimos trampa y nada por el estilo, ¿sí? Una netbook va a ser recibida por un alumno. Entonces, el otro número uno, ahora lo escribo desde acá. Y si al revés, empecé preguntando desde la derecha, escribí el resultado acá a la izquierda. Y al principio había empezado preguntando desde la izquierda y anoté el resultado acá a la derecha. Bueno, yo ahí me acabo de dar cuenta que es un tipo de relación uno a uno. ¿Bien?
Muy bien. Perfecto. Maxi dijo, pues sí, 1 a 1 es 1 a 1. Y ya que estamos y venimos bien, vamos con el tipo de relación a varios. Acá, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando yo haga estas preguntas que hice recién, no me va a dar las dos respuestas. De un lado me va a dar varios. ¿Sí? A ver, practiquémoslo. Cliente a pedidos es 1 a varios lo que dice aquí. ¿Por qué? A ver, un cliente, ¿cuántos pedidos puede realizar a mi empresa? Y puede realizar varios. El mismo cliente a lo largo de su vida puede realizar varios pedidos. Entonces yo no voy a anotar un 1 acá, como venía haciendo, si voy a anotar una N que representa la palabra varios. Ahora, si hago al revés, yo digo un pedido, agarro un pedido, una orden de compra, digo, este pedido, ¿cuántos clientes lo hicieron? Y ahí usted me dice, no, no, ese pedido pertenece a un cliente nada más, Alejandro. Entonces, cuando yo empiece preguntando desde acá, acá voy a tener que anotar un 1. Y la relación es 1 a n. Acuérdense que acá arriba la respuesta dio 1 cuando fui para la derecha, dio 1 cuando fui para la izquierda. Acá no, una vez me dio n, la otra vez me dio 1. Y no tiene nada que ver de qué lado dibuje la n, de qué lado dibuje el 1, porque ustedes imagínense que si yo a pedido lo dibujaba acá a la izquierda y a cliente lo dibujaba acá a la derecha, me hubiese quedado al revés, el 1 y la n, pero la relación, el verbo realiza, sigue siendo del tipo 1 a n. Bien, vamos a la vida de la escuela, que es fácil de ver. Espero que esté en segundo lugar. Acá está. Bien. Bueno, es esto. Miren. Alumnos y cursos. Relacionemos esas tablas. Entonces yo pregunto, un alumno, ¿en cuántos cursos puede estar inscrito en este momento? Y usted me va a decir, y en uno. A ver, cada uno de ustedes está inscrito en séptimo primera. Y forma parte de séptimo primera, un curso no puede estar en otro. Entonces, cuando yo pregunté acá, un alumno, ¿en cuántos cursos puede estar inscrito? Anoté este 1 ahí. Bien. Y cuando hice la segunda pregunta, arranqué desde acá ahora, digo, en un curso, ¿cuántos alumnos puede haber inscritos? Entonces tengo así, en séptimo primero un montón ahí. Entonces, repito, en un curso, ¿cuántos alumnos puedo escribir? Varios. Anoté n de este lado. Ven que acá quedó la n y el 1 al revés, pero no importa. Inscribe es una relación 1 a n. Bien. Bien, no hay preguntas, sino escriban ahí, ¿eh? Continúo con el último tipo y se termina. Alta tipo N a N, o varios a varios. Bueno, acá la respuesta es varios para los dos lados, o sea, varios autores se van a combinar con varios libros y viceversa. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá en esta relación N a N? Digo, un autor, uno de estos, puede escribir varios libros. O sea, un autor a lo largo de su vida va a escribir varios libros. Pongo esta N acá, ahí, donde está el puntero del mouse. Ahora, un libro generalmente es escrito por un autor, pero existe la posibilidad que pueda ser escrito también el mismo libro por varios autores. Entonces, un libro puede ser escrito por varios autores. N también del otro lado. No hay receta para esto, hay que pensar cada caso. Y la mejor forma de pensarlo es haciendo esta doble pregunta, empezando desde un lado y respondiendo en el otro, y después al revés, empezando en el otro lado, respondiendo en el primero. ¿Dónde me quedo? Acá. No, esto ya está acá. Vamos a la escuela. Bueno, profesores y asignaturas. O sea, nosotros sabemos que un profesor puede dictar distintas asignaturas. Entonces, pregunto, empiezo desde este lado. Un profe, cualquiera que a ustedes se les ocurra, ¿cuántas asignaturas puede enseñar en una escuela? Y muchas. Puede enseñar una, sí, pero también puede enseñar dos, tres. Yo cuatro, por ejemplo, en la técnica. Cuatro materias distintas. O sea que va N de este lado. Arranqué de acá. Un profe, ¿cuántas asignaturas puede dictar? N. Ahora, vamos a empezar al revés. Una asignatura, una materia,
puede ser dictada por un profesor o por varios, la misma. Y ahí van a encontrar que tienen que poner N acá ustedes. Por ejemplo, la asignatura inglés. ¿Qué la tiene que dictar? ¿Siempre el mismo profesor en toda la escuela, en todos los cursos? No, hay varios profes de inglés. Por eso acá da N. ¿Bien? No confundir, porque a veces me dicen, pero profe, usted, por ejemplo, base de datos, usted solo en la escuela. Bueno, sí, pero justo pasa eso con una asignatura especial. Ustedes tienen que considerar que también podría haber dos profes de base de datos, uno para séptimo segunda, otro para séptimo primera. ¿Bien? Entonces se contempla la posibilidad de varios. Con las netbook eso no pasaba en realidad, algo que hagan trampa, cada netbook le pertenece a un solo alumno, si fue recibida por un solo alumno. O por lo menos en determinado momento le pertenece, está registrada a nombre de un alumno. Después lo que hagan ustedes con la netbook es otra cuestión. Pero, bueno, en principio serían relaciones distintas. Perfecto. Muy bien, ese profe se entendió, profe, me imagino que es para lo último que explicamos. No sé si quedó algo por ahí medio pendiente o algo que aclarar, consúltenme. Si no, estamos en condición de hacer, o que publique, no hoy, seguro mañana, la actividad 2. Bueno, perfecto. Bien, escuchen una cosita. Eh, en breve, seguramente nos van a pasar a nosotros los profes los famosos RITE. Los RITE son como las planillas de calificaciones que se usan ahora en la pandemia. ¿Sí? Entonces, antes de que llegue ese momento de presión y yo empiece a repetirlo como loro esto, me voy anticipando. Intentar ponerse al día con las actividades. ¿Sí? Este curso viene bastante bien con las actividades, la verdad, no me puedo quejar, pero hay alguno que adeuda cosas. Eh, y en líneas generales la mayoría está, yo diría que muy bien en cuanto a presentación de actividades. Pero aquel que se encuentre que le falta alguna, no hay muchos que le falten, venimos bastante bien. Tengan en cuenta que dentro de poco se cierra lo que vendría a ser el viejo trimestre. Y estaría bueno que eso esté lo más completo posible para que figure aprobado. Está bien que no tengamos muchos problemas en ese sentido. Sé que había alguno que venía medio atrasado y ya está ahí, está casi a la par de los demás. La idea es no volverse a atrasar y tratar de estar resolviendo las actividades más o menos al ritmo que las vamos publicando. Así que fíjense esa cuestión, ténganla presente. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, todo divino, todo hermoso. Si no hay consultas, nos estaremos, nos estaremos viendo en próxima semana, el próximo viernes. ¿Listo? Bueno, le mando un abrazo grande, un buen fin de semana y cuídense. Chau, chau.